Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es caída libre de los cuerpos. Para esto hay que saber que se llama movimiento vertical de caída libre al movimiento vertical que describen los cuerpos por acción de su propio peso, despreciando la resistencia del aire. Sabemos que antiguamente no se conocía que la Tierra era esférica, por lo que se consideraba que todas las cosas verticales eran paralelas. Sin embargo, hoy sí se conoce este hecho, por lo que nos damos cuenta de que para cada posición sobre el globo terrestre se tendrá una vertical relativa a ese lugar, que coincidirá con el radio terrestre. En la gráfica observamos una pluma y una bola de acero que al soltarlas van a caer al mismo tiempo. ¿Por qué sucede esto cuando se da sin aire? Porque si el cuerpo es soltado en el aire, este experimenta una oposición a su movimiento de caída libre. Sin embargo, sin aire, o sea en el vacío, no sucede nada de eso. En el vacío, la caída de los cuerpos es independiente de su masa, forma y volumen, por lo que despreciando el aire, los objetos caerían al mismo tiempo. Hablemos de la aceleración de la gravedad. Como ya se dijo, el movimiento de caída libre es acelerado. Con sus experimentos, Galileo logró comprobar que el movimiento es uniformemente acelerado, es decir, que durante la caída el cuerpo cae con una aceleración constante. Tal aceleración recibe el nombre de aceleración de la gravedad, que suele representarse por la letra G, y como ya vimos, puede concluirse que su valor es el mismo para todos los cuerpos en caída libre. Experimentalmente se obtiene que el valor de la gravedad resulta ser aproximadamente 10 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, que cuando un cuerpo está en caída libre, su velocidad aumenta en 10 metros sobre segundo en cada segundo, y si el cuerpo es lanzado en dirección vertical hacia arriba, su velocidad disminuirá 10 metros sobre segundo por cada segundo que transcurra en el aire, como en la gráfica que observamos. Un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba con 40 metros sobre segundo y al cabo de un segundo ya disminuyó en 10 su velocidad, y cada segundo que transcurre hacia arriba va a disminuir en 10, por lo cual sería 40, 30, 20, 10 y llegar hasta 0. Y en cada uno de esos segundos disminuyó en 10 su velocidad. ¿Por qué en 10? Por efecto de la gravedad. Cuando llega a 0, este móvil ya no puede seguir subiendo, con lo cual va a empezar la caída libre, va a empezar a descender, y de manera inversa, la velocidad que ahora es 0 va a ir aumentando en 10 cada segundo. En el ejemplo tendríamos que la velocidad de ahora de arriba es 0, después de un segundo es 10, después de un segundo es 20, después de un segundo es 30, después de un segundo es 40. Con lo cual podremos concluir que si yo lanzo un cuerpo con 40 metros sobre segundo, y este va a regresar al mismo sitio con la misma velocidad. Recuerden, el tiempo de subida debe ser igual al tiempo de bajada. Con lo cual, si dice que si lanzo un cuerpo con 40 metros sobre segundo, al cabo de 4 segundos llega a 0 y al cabo de 4 segundos regresa a 40. Entonces el tiempo de vuelo que estuvo este móvil sería de 8 segundos. Donde hacia arriba vendría a ser el movimiento desacelerado y hacia abajo vendría a ser el movimiento acelerado, recordando siempre que la gravedad debe ser igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Hablemos de las características que tiene el movimiento de caída libre. En la altura máxima la velocidad es nula. ¿Por qué la velocidad es nula? Como va a ir disminuyendo, va a llegar a un punto donde ya no va a poder subir más, por lo cual la velocidad es 0 o nula. La siguiente característica nos dice que la rapidez de subida es igual a la de bajada en un mismo nivel horizontal. Sí, justamente lo que hablamos anteriormente. Si yo lanzo un cuerpo desde un sitio y este va a llegar a un punto a subir, tarda el mismo tiempo al bajar, con lo cual el tiempo de subida y el tiempo de bajada va a ser exactamente igual siempre y cuando este vehículo o móvil regrese al mismo punto. La siguiente característica nos dice que el tiempo de subida y de bajada son iguales para un mismo nivel horizontal, justamente lo que habíamos hablado antes. El tiempo de subida y bajada va a ser exactamente igual. Si yo lanzo un cuerpo con 50 metros sobre segundo y si digo yo que disminuye en 10 cada segundo, quiere decir que si yo lanzo hacia arriba con 50 metros sobre segundos, al cabo de 5 segundos ya la velocidad es 0 porque disminuye 10, 10, 10, 10. Y al cabo de otros 5 segundos la velocidad ya va a ser 50 para abajo. Entonces en 5 segundos este móvil subió, y en otros 5 segundos este móvil llegó a descender, con lo cual el tiempo de subida vendría a ser 5 y el tiempo de bajada vendría a ser 5. En un mismo nivel horizontal el tiempo de vuelo vendría a ser igual a 10, 5 de subida y 5 de bajada. Entonces regresaría ese móvil a mi mano al ser lanzado después de 10 segundos. Hablemos de algunas fórmulas de caída libre. Bueno muchachos, acá tenemos una esfera que se desplaza hacia abajo de un punto a otro, con lo cual inicialmente va a ser una velocidad inicial
y luego será una velocidad final, y este va a ser de un cierto tiempo y va a transcurrir y va a descender una cierta altura. Para esto tenemos fórmulas, las cuales serían que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo, y otra fórmula sería que la velocidad inicial más la velocidad final, todo eso sobre 2 multiplicado por el tiempo, debe ser igual a la altura. Muchachos, ahí se habrán dado cuenta que en la fórmula hay un más y un menos. ¿Por qué un más y por qué un menos? Se pone más cuando el cuerpo está de subida y se va a poner menos porque el cuerpo está de bajada. Si el cuerpo está de subida quiere decir que el cuerpo está desacelerando, por eso es positivo. Y si el cuerpo está de bajada quiere decir que el cuerpo está acelerando, por lo tanto es negativo. ¿Dónde, muchachos? BF, que está ahí, vendría a ser la velocidad final en metros sobre segundo según el sistema internacional, donde BI vendría a ser el módulo de la velocidad inicial en metros sobre segundos, donde H vendría a ser la altura en metros, donde el T debe ser el tiempo en segundos y la gravedad debe ser igual a metros sobre segundo al cuadrado. Todas estas unidades, metros sobre segundo, metros, segundos y metros sobre segundo al cuadrado, lo propone el sistema internacional. Muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1, nos dicen: un cuerpo se suelta de una cierta altura, pero llega al piso luego de 3 segundos. Entonces nos pide determinar el módulo de la velocidad, es decir, la velocidad con la que cayó al piso, en metros sobre segundo obviamente, y nos dicen que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, muchachos, tenemos de datos que la velocidad inicial con la que se va a lanzar es de 0 metros sobre segundo. ¿Por qué 0 metros sobre segundo? Porque dice que se deja caer, que se suelta, y si se suelta la velocidad inicial va a ser igual a 0 metros sobre segundo. ¿Por qué no tenía movimiento? Porque no lo lanzó, solamente lo soltó. Entonces la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. El tiempo que transcurre a llegar al piso, 3 segundos. La gravedad por dato nos dicen que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, y con eso nos piden calcular el módulo de la velocidad final. Entonces, muchachos, vamos a aplicar una propiedad que se usa para caída libre. Entonces, muchachos, nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Recuerden, si es más es cuando acelera y si es menos cuando desacelera. Para ser exactos, es más cuando va hacia abajo y menos cuando va hacia arriba. En este caso está dirigiéndose hacia abajo, entonces vamos a utilizar con el más. Entonces reemplacemos en los datos, muchachos. La velocidad final, ¿cuánto es? Justamente lo que yo quiero ya, profesor, la velocidad final. Igual, entonces igual. La velocidad inicial, ¿cuánto es la velocidad inicial? 0. En este caso es más, ¿por qué? Porque está acelerando y va hacia abajo, más. La gravedad, ¿cuánto era la gravedad? 10. Por el tiempo, ¿cuánto es el tiempo transcurrido? 3 segundos. Entonces, quiere decir que la velocidad final es igual a ¿qué? A 0 más 10 por 3. Y 10 por 3 es 30. Y 30 más 0 sigue siendo 30. Entonces, la velocidad final con la que cae al piso es igual a 30 metros sobre segundo. Problema número 2 nos dice: un cuerpo es lanzado verticalmente hacia abajo, quiere decir que va a tener una velocidad inicial dice hacia abajo con una velocidad de 20 metros sobre segundo. La velocidad inicial es de 20. Con eso nos piden calcular la rapidez, o sea la velocidad final, luego de 4 segundos, teniendo en cuenta que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces veamos, muchachos, la velocidad inicial es 20 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo transcurre? Transcurre 4 segundos, entonces quiere decir que el tiempo es igual a 4 segundos. La gravedad por dato nos dicen que es 10, y con eso nos piden calcular la velocidad final luego de 4 segundos. Entonces vamos a aplicar otra vez la fórmula de caída libre, la cual nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. En este caso, ¿por qué más? ¿Por qué? Porque está acelerando. Cuando va hacia abajo está acelerando, está yendo hacia abajo, entonces acelera. Entonces voy a utilizar con el más. Entonces veamos, la velocidad final, profesor, justamente lo que yo quiero hallar. Igual entonces, la velocidad inicial, ¿cuánto es la velocidad inicial? 20. En este caso era más. La gravedad, ¿cuánto es la gravedad? Por datos nos dicen que la gravedad es 10. Entonces la gravedad va a ser 10 multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 4. Ya, muchachos. Entonces tendríamos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, que es 20, más 10 por 4. En este caso tendríamos 10 por 4 es igual a 40. Entonces la velocidad final es igual a 20 más 40. Y 20 más 40 es igual a 60. Con lo cual la velocidad final que nos pedían hallar, muchachos, es igual a 60 metros sobre segundo.
Pregunta número 3 nos dice, un objeto se lanza verticalmente hacia abajo con una rapidez de 30 metros por segundo, determina la distancia que recorre luego de 6 segundos, teniendo en cuenta de que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces veamos la gráfica y analicemos los datos. Dice que va a ser lanzado hacia abajo con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Quiere decir que la velocidad inicial es de 30 metros sobre segundo. Dice que va a estar en movimiento durante 6 segundos. El tiempo va a ser 6 segundos. Teniendo en cuenta que la gravedad es 10, con eso nos piden calcular la altura que recorre o la distancia que recorre en esos 6 segundos de movimiento. Entonces, muchachos, vamos a utilizar una fórmula de caída libre, la cual nos dice que la altura o el espacio recorrido va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial con la que inició el movimiento multiplicado por el tiempo más menos un medio de la gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado. Muchachos, recuerden siempre más o menos, más cuando acelera, menos cuando desacelera. ¿Y cuando acelera? Cuando va hacia abajo. Cuando desacelera, cuando va hacia arriba. Acelera hacia abajo y desacelera hacia arriba. Entonces, como está yendo hacia abajo, está acelerando. Utilizaríamos con el signo positivo. Ahora veamos, muchachos, reemplacemos entonces los datos. La altura, justamente lo que yo quiero hallar, el espacio que recorre en 6 segundos. Igual, entonces igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 30. Dice que se multiplica por el tiempo. Multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 6. 30 por 6 entonces. En este caso más un medio. La gravedad. ¿Cuánto de dato dice que la gravedad? La gravedad es 10 por dato. Por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo? 6. Entonces sería por 6 al cuadrado. Entonces tendríamos que la altura es igual a 30 por 6 más un medio de 10 por 6 al cuadrado. Le sacamos mitad y mitad. Me queda 5. Entonces me quedaría, muchachos, 30 por 6, 180. Más 5 que quedó acá, 6 al cuadrado, que viene a ser igual a 36. Entonces, muchachos, tendríamos que la altura es igual a 180 más 5 por 36. Y 5 por 36 también viene a ser igual a 180. Entonces la altura es igual a 180 más 180. Entonces la altura o el espacio que recorre va a ser igual a 360 metros. Con eso ya tendríamos nuestra respuesta. Problema número 4 nos dice, se deja caer un cuerpo desde lo alto de un edificio. Acá está el edificio. Desde lo alto de un edificio se deja caer un cuerpo. Si se deja caer, la velocidad inicial va a ser igual a 0. Dice, si llega al piso, va a llegar al piso al cabo de ¿cuánto tiempo? De 4 segundos. Ya quiere decir que el tiempo que recorre es 4 segundos. Y con eso nos piden determinar la altura. La altura que recorre en esos 4 segundos, si se suelta ese objeto, quiere decir que la velocidad inicial va a ser igual a 0. Nos indica también que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo y con eso nos piden calcular la altura. Entonces, muchachos, otra vez vamos a utilizar la fórmula de caída libre, la cual nos dice que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recuerden, es más cuando acelera. ¿Y cuando acelera? Cuando está yendo hacia abajo. Está yendo hacia abajo en este ejemplo, entonces está acelerando. Entonces vamos a utilizar el signo positivo. Ahora, muchachos, reemplacemos simplemente la altura, justamente lo que yo quiero saber, es igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0, porque parte en reposo. Entonces quiere decir que la velocidad inicial es 0, multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 4, 0 por 4, más un medio de la gravedad. Por dato la gravedad es 10, quiere decir que la gravedad es igual a 10, multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo? 4, multiplicado por 4 al cuadrado. Entonces, muchachos, tendríamos de que la altura es igual a 0 por 4 más un medio de 10 por 4 al cuadrado. Ahora, muchachos, superemos. Mitad abajo 1, mitad arriba 5. Entonces tendríamos 5. 4 al cuadrado 16. Ya. Entonces quiere decir, muchachos, que la altura que es igual 0 por 4, 0. Más, acá me queda 5 por 4 al cuadrado, que es 16. Quiere decir que la altura es igual a 0 más 5 por 16. Y 5 por 16 es igual a 80. Y 80 más 0 sigue siendo 80. Con lo que la altura es igual a 80 metros. Y justamente eso me pedían determinar. Entonces la altura del edificio es igual a 80 metros. Problema número 5 nos dice, un cuerpo permanece en el aire durante 18 segundos, del cual llega al punto de partida otra vez. Entonces, con eso nos piden calcular el módulo de la velocidad en metros sobre segundo con que se lanzó verticalmente hacia arriba. Dice que ese objeto ha sido lanzado verticalmente hacia arriba y luego de 18 segundos vuelve al mismo sitio. Quiere decir
que va a subir y luego va a bajar. Ya muchachos, como va a subir y va a bajar al mismo punto, vamos a tener cuenta de que va a permanecer en el aire 18 segundos, de los cuales la mitad del tiempo va a ser de subida y la mitad del tiempo va a estar yendo de bajada. Entonces muchachos, utilizamos que el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Como permanece 18 segundos en el aire, va a ser 9 segundos de subida y 9 segundos de bajada. Este objeto va a subir hasta que ya no tenga velocidad, hasta que la velocidad sea 0. Una vez que la velocidad sea 0, va a empezar a descender. Recuerden, va a empezar a descender ¿durante cuánto? Durante 9 segundos. Entonces muchachos, teniendo en cuenta de que está en la misma relación, en el mismo eje, la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final. Entonces voy a analizar solamente para el tramo de subida. Analizando el tramo de subida, ¿cuál viene a ser la velocidad inicial? Justamente con la velocidad que ha sido lanzada, que es la parte que me piden ayer. Con qué velocidad se lanzó hacia arriba este móvil. Entonces este vendría a ser mi velocidad inicial y el de acá vendría a ser mi velocidad final. Entonces la velocidad inicial, justamente lo que quiero hallar. La velocidad final, que es la velocidad 2, ¿cuánto es arriba? Es 0. Entonces, ¿en cuánto tiempo lo hizo? Lo hizo en 9 segundos. Entonces vamos a aplicar la fórmula de caída libre, la cual nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Más cuando acelera y menos cuando desacelera. En este caso está yendo hacia arriba, entonces como va hacia arriba está desacelerando, por lo cual vamos a utilizar con el signo negativo. Entonces vamos a poner el signo negativo. Ahora reemplacemos los datos. La velocidad final, ¿cuánto es? Profesor, la velocidad final, que es la velocidad 2, es igual a 0. Entonces 0. ¿Cómo es igual? Igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? No sé, profesor. Es lo que yo quiero hallar. Entonces la velocidad inicial. Acá es menos porque desacelera. Menos. La gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? Por dato, muchachos, dice que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo. Entonces la gravedad, ¿cuánto es? 10. Multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo, muchachos? ¿Cuánto tiempo transcurre en este tramo? Porque estoy analizando solamente este tramo. Transcurre 9 segundos. Entonces sería por 9. Entonces tendríamos que 0 es igual a la velocidad inicial menos 10 por 9. 10 por 9 es igual a 90. Ese menos 90 va a pasar al otro lado sumando. Tendríamos 90 más 0 y 90 más 0 sigue siendo 90. Quiere decir que 90 es igual a la velocidad inicial. Con lo cual la velocidad inicial es igual a 90 metros sobre segundo. Lo cual indica de que ha sido lanzado este objeto con una velocidad de 90 metros sobre segundo, por lo cual tarda 9 segundos de subida y 9 segundos de bajada. Y con eso ya tendríamos nuestra respuesta. Bueno muchachos, no se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.